Pues va, ya está grabando. Entonces, hola, un gusto. ¿Cómo están? ¿Les va bien? Ya, ya se conectaron. Bien, hola. Lo siento, me siento solo. Nadie habla conmigo en estos días. Eh, ¿Cómo les fue con la clase de ayer? Bien, Nico, yo tuve pues un par de dudas. ¿Qué pasó? Este, bueno, es que se dieron unas características como de que la velocidad lineal se limita y de que las eólicas de mediana y gran potencia se limitan a 70 metros sobre segundo y así, pero eso es en stall o en pitch. Eh, no. Este, no tiene que ver el estalo o el pitch en este caso, ¿va? Como el detalle aquí es limitar la contaminación sonora que se genera, eh, se diseñan de esa forma. Va, no es como que se meta directamente en el estalo, en el pitch. Simplemente se va a limitar la velocidad en ambas. Va. Ok. ¿El más usado es stall o cuál es el más usado, el pitch? El pitch. El pitch es más usado. Pero ahí no entiendo, o sea, ¿se va moviendo como el ángulo de ataque de las aspas o...? Sí. Sí, esa es la Ah, diferencia entre el steel y el pitch. Entre el pitch, como ya dijiste, va a ir moviendo el ángulo. ¿Sí? Digamos que está así, pues va a ir moviendo el ángulo de ataque. Si el viento viene de acá por acá, ¿no? ¿Sí? ok. Y el star lo que va a hacer es conforme recibe más viento, ya ves que, bueno, ya habíamos visto que podíamos ver como las diferencias de presiones en puntos específicos de nuestra aspa. Si medio te acuerdas de eso. Ujú. Ajá. Pues esa misma presión va como modificando la forma de tu aspa, generando, bueno, conllevando a que se genere más esta zona de turbulencias para hacer la pérdida aerodinámica. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, pues Sí, ahí. gracias. ¿Algo más por acá? ¿No? En general les fue bien. Sí, ¿no? Vieron los videitos, estaban muy interesantes. Cortos, pero interesantes. Bueno, me encanta que hablen mucho, ya saben. Aquí, súper plática interesante, ¿verdad? Pues a darle. El día de hoy vamos a continuar viendo lo que serían las aspas. En el caso de hoy vamos a ver lo que es el airfoil. Okay. Va. El airfoil también se le conoce o se le puede acercar una traducción a lo que sería el perfil aerodinámico. ¿Sí? Como tal, este perfil aerodinámico va a ser un corte de la sección transversal del aspa. Entonces tenemos nuestra aspa, hacemos un corte, digamos, a la mitad longitudinal de nuestra aspa y nos quedaría una cara más o menos como la que estamos viendo. ¿Sí? En este tipo de corte tenemos 5 elementos como visibles, los elementales, tal cual, que sería el chord line, también conocido como la cuerda. Este iría desde el leading hasta el trailing edge, que como una traducción podría ser desde el borde de ataque hasta el borde de salida. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes me podría decir cómo vamos a caracterizar estos bordes? ¿No? A partir de la imagen, ¿cómo dirían? Ah, este es el borde de ataque y este es el borde de salida. El ataque es por donde llega el viento. ¿Y el de salida? Bueno, sí, el, el ataque, el borde de ataque sería por donde llega el viento. En otra expresión puede ser el borde a barlovento, ¿sí? De la dirección directa del viento. Por lo tanto, el borde de salida sería el borde de sotavento. La cuerda sería una línea recta que va a unir estos dos puntos.
tendríamos una superficie superior y una superficie inferior. Y estas serían las superficies que quedan a partir de la cuerda por arriba y por abajo. ¿Sí? Va. Como tal, ya habíamos visto un poco de la dinámica que tiene un fluido respecto a un objeto. Y vamos a ver más o menos cómo es la dinámica en un airfoil, en este como perfil aerodinámico. ¿Sí? Lo vamos a analizar respecto a la velocidad del viento o la velocidad en general y respecto a la presión. Cuando tenemos lo que sería nuestro flujo libre, vamos a tener pues la velocidad, digamos, inicial, ¿va? Conforme vamos acercándonos o conforme este fluido se va acercando a lo que sería el borde de ataque, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la presión y disminuye la velocidad. Efectivamente, conforme nos acerquemos a este borde de ataque, la velocidad va a ir disminuyendo a tal punto en el cual cuando haya un primer contacto con el borde de ataque, la velocidad va a ser igual a 0. ¿Sí? Bien. Nuestro fluido va a continuar su camino. Y ya hemos visto que se va a ir a partir de el perfil que tiene nuestro objeto. Cuando tenemos como esas subiditas, ¿qué pasa con la velocidad? Esas colinitas, ¿qué es lo que pasaba con la velocidad? Aumenta. Aumenta, bien. Entonces, conforme va avanzando nuestro fluido en el objeto al punto, digamos, de la colinita más alta, al punto máximo de nuestro objeto, la velocidad va a ir aumentando. En este caso, esta colinita se le va a conocer como shoulder, que no sé, una traducción podría ser como espaldilla o codo, no sé cómo, cuál Hombro, sería. Sí, no, sí, pues sí, algo así. No encontré como una traducción técnica al español, entonces pues shoulder. ¿Va? Cuando llega a este punto, la velocidad en el fluido va a ser como la más alta mientras esté en contacto con nuestro objeto. ¿Y qué es lo que pasa después? Conforme va avanzando, empieza otra vez a decaer nuestra velocidad. ¿Va? Cuando llega a nuestro borde de salida, ¿qué es lo que pasa? La velocidad vuelve a ser 0. ¿Sí? Y una vez que el fluido deja nuestro objeto otra vez, la velocidad va a tratar de llegar a la velocidad del flujo libre. ¿Sí? ¿Sí recuerdas más o menos esto? Lo vimos cuando estábamos viendo la unidad 2, el inicio de la unidad 2. ¿Sí? Por eso decíamos que cuando teníamos nuestro aerogenerador, la velocidad conforme se iba acercando el aerogenerador iba a pasar a 0. Cuando pasaba a 0, la presión incrementaba. Cuando pasaba el aerogenerador, la velocidad empezaba a incrementar y la presión empezaba a decrecer nuevamente. ¿Sí? Pues es exactamente lo mismo, solo que ahora estamos viendo la dinámica directamente en lo que sería nuestra aspa. ¿Va? Vamos a encontrar de esta forma una velocidad igual a 0 en nuestro borde de ataque y nuestro borde de salida, y vamos a encontrar los mayores valores de presión en estos bordes. ¿Sí o no? Sí. Ok. Cuando se le da una inclinación a nuestro ángulo de ataque, va a existir un cambio en lo que sería la presión en nuestra dinámica del fluido, y esta va a resultar en lo que ya hemos visto como la fuerza de sustentación. ¿Va? En la aplicación de las aspas de los aerogeneradores, en realidad rara vez vas a encontrar una aspa simétrica. Por lo tanto,
en su mayoría van a ser asimétricas. Aquí vemos unos ejemplos de la NACA o la NASA, que son como las organizaciones que ya tienen algunos lineamientos para hacer estas aspas, ¿sí? Y podemos ver que va a tener una curvatura en la parte superior, ¿sí? Si hacemos nuestra cuerda, la parte superior va a tener mayor área que la parte inferior. Y debido a esto es que también va a haber un cambio en la aerodinámica y el comportamiento de lo que serían nuestras presiones y velocidades. En el caso de que tengamos una aspa asimétrica, no nos va a afectar diferente el ángulo de ataque a si fuera simétrica. En un perfil de una aspa simétrica, si tenemos un ángulo de ataque igual a 0, ¿qué pasa? ¿O qué creen que pase? La presión arriba y abajo va a ser la misma si es que es simétrica, entonces no se va a mover por sustentación. Efectivamente. Y por el perfil aerodinámico que posee, pues tampoco vamos a tener arrastre. Es como si únicamente nuestro fluido pasara, ¿verdad? En cambio, con una aspa que sea simétrica, lo que va a pasar es que va a tener esa dinámica de presiones y velocidades que de alguna forma van a estar generando un poco de fuerza de sustentación. Principalmente de arrastre, pues en realidad no. ¿Va? Cada tipo de aspa va a poseer un valor óptimo del ángulo de ataque y este se va a tratar de lograr o se obtiene cuando vas a tener una máxima fuerza de sustentación y una mínima fuerza de arrastre, ¿sí? Aquí en la pantalla podemos ver, en teoría son dos imágenes, una arriba y una abajo, donde tenemos un objeto simétrico el cual va a variar su ángulo de ataque y podemos ver las fuerzas vectoriales de arrastre y de sustentación, ¿sí? En cambio, la imagen de la derecha, que sería una aspa simétrica, por la misma dinámica está generando una fuerza de arrastre y de sustentación. ¿Va? En la imagen de abajo podemos ver cómo nuestro ángulo de ataque, conforme se iría modificando, encontraríamos un punto como de máxima fuerza de arrastre y un punto de mínima fuerza de... No, perdón, máxima fuerza de sustentación y mínima fuerza de arrastre. ¿Va? De esta forma, pues va a ser dependiente directamente a lo que sería la simetría o el ángulo de ataque, ¿sí? Bueno, tenemos un término que se conoce como velocidad relativa y este término va a ser dependiente del espectador y del punto de la aspa. En la imagen, imagínense que ustedes son como un cuerpo, ustedes están situados en donde se ve como una cosita azulita. ¿Sí la ven? ¿Donde ¿No dice W rotor? No, más atrás. En lo que sería tu góndola, en la parte trasera de la góndola. Donde Bueno. debería estar el anemómetro. Ajá, donde debería estar el anemómetro, ¿sí? Ustedes están situados ahí. Entonces, si ustedes se plantan ahí, ustedes verían al aerogenerador, pues, girar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que verían? En primera, saben de forma teórica que tendríamos una fuerza de arrastre y de sustentación. Y conforme nuestro rotor gira, vamos a tener una velocidad de pala. Pero esta velocidad de pala, dependiendo del punto en el cual estás viendo, en realidad sería una velocidad angular que va cambiando, ¿sí o no? No entendí bien eso. ¿Cómo A ver, era? ustedes están situados ahí y digamos que el aspa, nuestra pala, va a medir 100 metros, ¿sí?
Ujú. Y por la física sabemos que la velocidad angular va a ir variando dependiendo de la distancia desde el eje, ¿sí? Ok. Entonces tendríamos en teoría una velocidad de pala, ¿va? Pues es más o menos lo mismo que pasa con la velocidad del viento. Conforme te vas alejando del eje, la velocidad del viento va a ir variando, Sí. ¿va? Esta velocidad relativa se puede describir por esta ecuación, que sería la velocidad del viento al cuadrado más la velocidad angular por el radio al cuadrado más, ajá, y le sacas la raíz, ¿sí? Y a esta viene anexada un ángulo que sería gamma, que se describe como la tangente inversa de la velocidad angular por el radio sobre la velocidad del viento. Bueno, en la pantalla podemos ver una imagen en la cual, dependiendo de la distancia bueno, de la distancia del hub, ¿cómo traducían hub? Mm, se me fue la traducción, pero bueno, dependiendo de la distancia del espectador, conforme te vas alejando de la pala, vas a tener en primera la velocidad relativa que podemos ver como la línea punteada, que va a ir incrementando. Y en segunda tendríamos nuestro ángulo que va relacionado a la velocidad relativa, en este caso sería gamma, que empieza a incrementar y luego se va estabilizando llegando a 90 grados. ¿Sí? Ujú. Bueno. También vamos a tener algo que sería el ángulo pitch. ¿Sí? Ya mencionamos que cada tipo de aspa va a tener un ángulo de ataque óptimo, ¿va? Y este ángulo de ataque va a buscar un equilibrio entre lo que serían los ángulos en la cuerda del perfil aerodinámico, el airfoil, y la velocidad relativa. Para mantener un ángulo de ataque óptimo a través de la longitud que encuentres en la aspa, mientras que tu valor gamma, ¿sí? Tu ángulo referente a la velocidad relativa, va a ir cambiando en función del radio. La orientación de la cuerda se va a ir modificando dependiendo de la distancia a la que esté el aspa, ¿sí? Eso sería el ángulo pitch, ¿va? De forma como más resumida, el ángulo pitch sería el ángulo entre la cuerda y la dirección del movimiento, ¿va? Aquí en la imagen observemos eso. Estás en la raíz de lo que sería tu eje. Encontraríamos que la cuerda en nuestro airfoil sería casi perpendicular al eje de rotación, y conforme te vas alejando del eje de rotación, la cuerda va a cambiar del ángulo, ¿sí? Por eso ahí vemos como esos triangulitos. ¿Sí o no? No, no me queda muy claro. A ver, la cuerda. ¿Qué era qué dijimos que era la cuerda? La cuerda sería la línea recta que va a ir de lo que sería tu borde de ataque y tu borde de salida, Ah, ok, sí, ya. ¿va? Podemos ver aquí en la imagen que conforme te estás acercando, o bueno, ves que hay como dos rectángulos con triangulitos, ¿verdad? Ujú. Y luego te vas a una de las esquinas y puedes ver como una figura que sería tu airfoil, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Va. Entonces, conforme tú te vas alejando de tu eje de rotación, tu ángulo de ataque, ¿va? Se va a ir modificando,
¿Sí? ¿Por qué? Porque esto está directamente relacionado a la cuerda en tu airfoil, Ah, ok, sí, ya. ¿va? Entonces, pues eso es lo que te trata de hablar el ángulo pitch. Ah, qué fastidio que haya Entonces, tanto ruido. entonces va a estar variando. A lo largo de sí, de la longitud va a estar variando el ángulo pitch. Ajá, Ah, ok, va. ya. Eh, el ángulo pitch se puede representar como 90 grados menos el ángulo de ataque, ¿va? Ese sería tu ángulo pitch. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno. Ajá. Si reunimos los ángulos que tenemos, vamos a tener el ángulo de ataque, que sería alfa, el ángulo pitch, no recuerdo cuál letra griega hacía esa. Si alguno de ustedes recuerda, que me pueda orientar ahí. Phi, creo. Phi, ok. El ángulo pitch, que sería phi, y el ángulo referente a la velocidad relativa, que sería gamma, ¿va? Estos serían como tus tres ángulos principales, ¿va? Pero adicionalmente vamos a tener un ángulo de la velocidad relativa con la dirección del movimiento del aspa, que sería beta. Para que quede un poquito más claro, bueno, aquí tenemos esta imagen, ¿sí? Tenemos la velocidad en la imagen de la derecha, ¿sí? Tenemos la velocidad relativa del viento y tenemos el airfoil con su cuerda, ¿va? El airfoil con su cuerda sería el dibujo gris hasta arriba. Y la cuerda iría relacionada con el ángulo de ataque, ¿va? Que sería alfa. Tendríamos el ángulo pitch, phi, que sería el ángulo de la cuerda y la dirección del movimiento, respecto a la dirección del movimiento. Y beta sería, o se describe, como 90 menos tu término gamma, que sería el ángulo referente a la velocidad relativa, ¿va? Entonces, podemos obtener lo que sería tu ángulo pitch a partir de 90 menos tu ángulo de ataque menos tu ángulo referente a la velocidad relativa. Esto es solo para poder analizar los ángulos y poder determinar cómo expresarlo. La forma de tu aspa te va a ayudar a desarrollar la dinámica a partir de estos ángulos, ¿sí? Ay, Dios. ¿Qué representaba beta? Aquí, ahí. Beta va a representar el ángulo como tal de la velocidad relativa con la dirección del movimiento de tu aspa. Sí, digamos que es un ángulo complementario. Ok. ¿Va? ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien. Bueno, ¿sí? En la imagen de la izquierda podemos ver lo que sería la disposición que se va teniendo a partir de la velocidad relativa, ¿va? Ya dijimos que conforme estás más cerca de tu rotor, vas a encontrar que... ¿cómo expresarlo? A ver, conforme estás más acercado a tu rotor, tu posición del aspa, o como tal tu ángulo de ataque, va a ser muy paralelo va a estar más paralelo al fluido, ¿va? Entonces, conforme tú Ajá. estás más cerca del rotor, tu ángulo de ataque se va a acercar más a la dirección del fluido. Conforme te vas alejando del rotor, tu ángulo de ataque va a ir cambiando, haciendo, sí, llevando digamos, tu parte de hélice
a una posición perpendicular. Entonces es como si... ¿Totalmente perpendicular? no totalmente perpendicular, ¿sí? Ok. Pero sí va a ir cambiando ese ángulo, que sería tu ángulo pitch. Ok. Eso es para incrementar el momento, ¿no? Ajá, sí. Ok. Entonces va a ir haciendo ese ángulo. No es como que la hélice sea una sola y, bueno, sea como una sola disposición y solamente se vaya haciendo como más delgadita. Sino que aparte de que se va haciendo como más delgadita, también va a ir cambiando tu, tu ángulo, ¿va? Que sería lo que vemos en la imagen de la izquierda. Digamos, a una distancia de 3 metros de tu rotor, posee esos ángulos. A una distancia de 15 metros ya va a ir cambiando lo que sería tu ángulo de ataque, y a 30 metros cambia más tu ángulo de ataque. Es una sola aspa, una sola hélice, pero va a ir cambiando el ángulo a partir de la disposición que posee la misma aspa, ¿va? ¿Esto por qué? Por lo que sería la velocidad relativa, para poder aprovechar de mejor forma tu velocidad. Ok. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro así? Sí, ya mejor. Va. Nico, entonces esto todo es para el sistema pitch. No, O sea, se para llama ángulo automatistas, ¿no? pitch. No, se llama ángulo pitch, ¿va? El sistema pitch, el sistema stall no tiene nada que ver aquí. Sí, se le dio el nombre de ángulo pitch, la verdad no sé por qué se le dio el nombre de ángulo pitch, pero estamos hablando de un ángulo, ¿va? No tiene nada que ver con... Es que como que no entiendo bien. O sea, sí entiendo más o menos los conceptos, pero no entiendo. ¿Esto es para aprovechar más la potencia del viento o Sí, para poner sí. las aspas en una posición más adecuada o cómo? No, es para poder aprovechar mejor lo que sería tu viento, ¿va? Porque conforme... A ver, creo que aquí he puesto la imagen. Aquí. Tenemos la velocidad relativa a la izquierda, ¿sí? Entonces, conforme se va alejando tu velocidad, o sea, la velocidad relativa sería la velocidad a cada distancia que tiene tu aspa, ¿va? Va a ir incrementando, pero va a llegar a un punto en el cual se va a ir estancando esta velocidad. Vas cambiando ese ángulo para aprovechar mejor ese estancamiento de velocidad. ¿Sí? Como también la superficie se va a ir haciendo más pequeña, tienes que aprovechar mejor la fuerza que te llega del viento, ¿no? Por eso vemos la curva exponencial ahí. ¿Sí? Entonces para eso te sirve lo que sería el ángulo pitch, que es el que te está describiendo el ángulo a partir de la dirección del movimiento, ¿va? Pero bueno. Y pues sí. Aquí hay un pequeño video en el cual no tiene sonido, en el cual únicamente se aprecia lo que sería el freno aerodinámico, ¿va? Ahí medio, bueno, le voy a dar aquí en pausa tantito, ¿sí? Pueden medio ver la aspa, cómo va cambiando la superficie desde lo que sería tu eje hasta la punta de tu aspa. Sí, va cambiando la superficie. ¿Sí la aprecian? Sí. ¿Va? También, aquí no se aprecia tanto, pero también va cambiando lo que sería el ángulo de ataque. Bueno, ahí en la que se ve más atrasito se medio aprecia que va cambiando el ángulo de ataque, pero pues no se aprecia tanto. El punto es que va a ir cambiando tu ángulo de ataque. Tampoco es como que llegue algo muy brusco, pero va a ir moviéndose, ¿va? Y aquí lo que está haciendo el freno aerodinámico es el uso del sistema tipo pitch, ¿va? En el cual va cambiando el ángulo de ataque de tu hélice para frenar.
Ahí si alcanzan a apreciar cómo fue cambiando el ángulo de la aspa y se fue deteniendo el rotor. Ese sería a partir de un sistema pitch, un freno aerodinámico. Algo que no podrías hacer con un sistema stall. ¿Va? Pero el punto es que medio vieran cómo es la disposición del aspa. Salud. Gracias, gracias. ¿Sí? Más o menos. Bien. ¿Preguntas? No, todo claro. Sí. Pues si quedó todo claro, pues ya sería todo. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy. Si no, pues ya. Les agradezco haberse conectado. ¿Hay tarea, Nico? No. El día de mañana, pues yo creo que sí les voy a pedir que, pues igual, les subo el video y les pido que hagan el apunte. Va, pero como tal tarea, no hay. Hasta mañana que hagan el apunte y lo suban ahí con la foto, como lo han hecho. Ya ¿Va? estás. Chido, Nico. Gracias. Pues va hasta mañana. Vale, gracias, Nico. Que tengan buen día. Gracias. Oye, Nico, Mande. una cosa. Eh. ¿Sabes? ¿Ya sabes algo de las fechas de los exámenes o...? Bueno, es que ya estoy viendo Oficialmente, como muchos temas y como que ya está estancando la información. va. Oficialmente no nos han dado una fecha, pero se supone que sería de la siguiente que sigue, o sea, de la siguiente semana a la que sigue. Va, pero no es oficial. Es así como, pues, los comentarios que se han hecho por aquí. Va, pero pues sí, digamos que en 2 semanas más o menos. Va. Sí, pero bueno que pongamos una fecha como pues, para ir más o menos. Pues no, yo Sí, creo que digo, ya la pero siguiente ya- semana nos... Sí, la siguiente semana ya nos dan fechas oficiales, seguramente. Va. Ok, gracias. Hecho. Acá está, zona de... Hasta luego, que tengan buen día. Dale pues, Nico, hasta luego.